Soy Hermano Enriquez Hernández y este es mi video sobre la unidad 1, ecuaciones diferenciales. Para comenzar, diremos que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En las matemáticas aplicadas, la función usualmente representa cantidades físicas y las derivadas representan sus razones de cambio. Y la ecuación define la relación entre ellas dos. Una ecuación en la que aparecen derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes se denomina ecuación diferencial. Las ecuaciones se clasifican de la siguiente forma. Se clasifican según su tipo, su orden y su linealidad. Conforme al tipo nos referimos a existen dos tipos, ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones contienen únicamente derivadas ordinarias respecto a una sola variable independiente. Ecuaciones en derivadas parciales. Contienen derivadas parciales respecto de dos o más variables independientes. Conforme el orden de una ecuación diferencial lo determina el orden de las más altas derivadas que representa la ecuación. En este caso podemos tener derivada de orden 1 hasta n veces y la podemos hacer de tipo 1, de orden 1, tipo de orden 1, tipo de orden 2, tipo de orden 3, así hasta n veces. Y siempre tomaremos la más alta, dependiendo. Por ejemplo, si en la derivada inicial muestra que es de 4, iremos disminuyendo. Una ecuación diferencial es lineal si se representa de la siguiente forma general. Como todas las ecuaciones de segundo orden en adelante se les considera ecuaciones diferenciales de orden superior. Conforme lineales, si son o no lineales, veremos más adelante unos ejemplos. Pero dos observaciones importantes sobre las ecuaciones diferenciales lineales son las siguientes. La primera es la variable dependiente y todas sus derivadas solo tienen exponente igual a 1. Los coeficientes de los términos de la ecuación solo involucran a la variable independiente x. Una ecuación diferencial que no cumple con las condiciones anteriores se denomina ecuación diferencial no lineal. A continuación veremos el teorema de existencia y unicidad. Cuando un problema de valor inicial modela matemáticamente una situación física, la existencia y unicidad de la solución es de suma importancia, pues con seguridad se espera tener una solución debido a que físicamente algo debe suceder. Por otra parte, se supone que la solución sea única, pues si repetimos el experimento en condiciones idénticas, cabe esperar los mismos resultados, siempre y cuando los modelos sean determinísticos. Por lo tanto, al considerar un problema de valor inicial, es natural preguntarse por la existencia, es decir, ¿existirá una solución al problema? Unicidad, en caso de que exista una solución, ¿será única? Determinación, en caso de que exista una solución, ¿cómo la determinamos? Bueno, a continuación veremos la diferencia entre las ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales. Como podemos observar, los subíndices acompañan a las derivadas en ese orden. Por ejemplo, n-1, así sucesivamente hasta llegar a 1 y hasta la derivada 0, la derivada de orden 0. Todos los elementos están igualados a una función que depende exclusivamente de la variable independiente x. Si la ecuación diferencial consta de este orden, decimos que es una ecuación diferencial lineal, es lineal. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos un ejemplo de cómo se lleva esto a cabo. Por ejemplo, acá podemos ver lo de derivada de 3, el orden, y los subíndices de 3, el orden 2, o el 1, y hasta llegar a la derivada de orden 0. Como podemos ver, cumple con todos los elementos anteriormente dichos, incluso lo de la función, que la función depende exclusivamente de la variable independiente x. Bueno, a continuación veremos unos ejemplos
ecuaciones no lineales. Y esto, y a continuación, bueno, como podemos observar, esa ecuación que vimos anteriormente y dijimos que es lineal. Pero sin embargo, con algunos cambios que vamos a hacer, la transformaremos de modo de que no sea lineal. Por ejemplo, en este caso, vemos que acá se cumple la regla de que la función depende exclusivamente de la variable independiente x. En este caso, en vez de la variable x, estamos poniendo que dependan de la variable dependiente y. Esta forma es incorrecta ya que pues no cumple la regla anteriormente dicha. Y pues en este caso pues sí cumplen la regla anterior, pero sin embargo acá en la derivada eh, de orden 0 estamos viendo que no debería tener ningún número después. Sin embargo vemos que está el número 3 y por medio de eso es que no se cumple la regla anterior. Está rompiendo el orden que, que llevaba la ecuación diferencial. En este caso vemos lo que pasó en el primer ejemplo, que acá no está cumpliendo que las funciones dependan exclusivamente de la variable independiente de x, sino acá está dependiendo de la variable dependiente y. Y en este caso, pues podemos observar que las derivadas están en orden de derivada de 3, 2, 1 y la derivada de orden 0. Sin embargo, por estar elevada, estamos diciendo que la derivada 2 se eleve a la 5 y por medio de eso estaría incumpliendo la regla de orden. Y es como vemos que es una ecuación no lineal.